Traducción Reina Valera. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí, verdad, hermanos, es una palabra con promesa, que si pedimos con nuestro corazón todo, absolutamente todo lo que es conforme también a lo que a Dios le place darnos, se nos da, se nos es realizado, pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes, estemos alineados en su palabra, y todas las cosas se van a dar. En esta hora yo los invito a que preparen su diezmo, su ofrenda, lo que hayan dispuesto el día de hoy en su corazón traer aquí al alfolí, y les pido que se pongan de pie. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora, Señor, te damos gracias, papito lindo, por tu bondad, Señor. Gracias porque el día de hoy nos permitiste, Padre, estar en tu casa reunidos, Señor. Gracias, papito lindo, por la vida, por la salud que tú nos das, Señor. En esta hora, papito lindo, queremos pedirte en unidad con mis hermanos, Padre, que tú bendigas los diezmos, Señor, que tú bendigas las ofrendas, papito lindo, que cada uno lo que dispuso en su corazón, Padre, tú lo multipliques, Señor Jesús, que en la casa, Padre, de cada uno de nosotros no haga falta, Señor Jesús, el pan, la comida, Señor, también que no haga falta tu palabra, Señor Jesús. En esta hora te pedimos por esta iglesia, Padre, que tú sigas proveyendo, Padre, así como hasta hoy lo has hecho, Padre, que no vamos a dejar solo, Señor, a esta cabeza, a nuestros pastores, papito lindo. Te pedimos por ellos, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, y declaramos que nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, son agradables a ti, Padre. Llegan hasta tu presencia, Señor, y tú lo multiplicas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, buenas noches ya, ¿verdad? Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa de Dios. En esta tarde se nos fue encomendado esta parte de la palabra. Yo sé que a todos nuestro pastor nos encargó, ¿verdad? El que estuviéramos aquí, y qué bueno verle en esta tarde. Amén. Así es que vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar en esta tarde. Les invito a que se pongan de pie. Oremos por la palabra, oremos porque cada uno Dios nos hable a través de su palabra. Padre celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites congregarnos, Señor, por haber asistido, Padre, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nos permites venir a tu casa, Señor. Gracias, papito lindo, porque este día, Señor, tú acomodaste todas las cosas, Padre, y hoy estamos aquí, Padre, haciendo un esfuerzo, porque tu palabra dice que nos esforcemos, y en esta tarde hemos venido por voluntad propia, Señor,
para darte toda la gloria, toda la honra, Padre, porque estamos agradecidos contigo, Padre. Aún, Señor, en medio del trabajo, en medio del cansancio, aquí estamos, Señor. Sabemos que tú, Padre, no te quedas con nada, Señor, sino que tú, Padre, recompensas a tus hijos. Y en esta tarde aquí estamos con cada uno de tus hijos, Padre. Nos hemos dado cita a tu casa, Señor, pero en esta hora, Padre, vamos a escuchar de tu palabra, Padre. Usa mi vida, Señor, abre mis labios, Padre, usa mi boca, Padre celestial, que todo aquello que no se tenga que hablar, Padre, usar tu altar, Señor, sino para edificar a través de tu palabra, Padre. En esta tarde nos disponemos, Señor, disponemos nuestro espíritu, disponemos nuestros oídos, Señor, para que seamos oidores, pero retengamos tu palabra, Señor, y quede haciendo rema en esta tarde, Padre. Te pedimos también por nuestros pastores, Señor, que vienen viajando, Padre, que tomes el control, Señor, ahí donde ellos vienen, Padre. Guárdalos en el camino, en la carretera, Padre. Guarda el vehículo, Señor. Te pedimos por ellos, Padre, que así como ellos llegaron, Señor, y están de regreso, puedan volver a casa con bien, Padre. Que no haya obstáculo en el camino, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tengas cuidado de ellos, Padre, y que puedan regresar con bien a casa, Padre. Te damos gracias por la vida de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Hoy yo puse el tema, deleítate en la esperanza. Amén. Y yo anotaba acá, leía qué es la esperanza, qué nos dice en un estado natural en el diccionario, y nos dice que la esperanza es el estado de ánimo que surge cuando creemos que algo que deseamos es posible de alcanzar. El estado de ánimo es como una persona se siente, ya sea positivamente o negativamente. Sabemos que un estado de ánimo positivo lleva, ¿verdad? O tiene que ver con la alegría, con el gozo, con que la persona se sienta activa. Y lo opuesto, y que también es un estado de ánimo, es lo negativo, como el cansancio, como la tristeza, como el miedo, el enojo o la falta de ganas de hacer algo. Entonces el estado de la esperanza tiene que ver en lo natural con un estado de ánimo, que si surgen algunas cosas nos alegramos en lo natural. Si va bien aquello que esperamos, nos alegramos. Pero si no nos sale como esperamos, nos entristecemos. Nos enojamos, ¿verdad? O decimos ya no lo voy a pedir, o nos pasan muchas cosas. En lo que respecta la definición, en lo natural de qué es la esperanza. Pero yo no, en esta tarde, no quiero hablarles en sí de lo que es el concepto de esperanza en lo natural, sino que yo quiero que vayamos a la palabra en Salmos 40, 1, 3. Cuando lo tengan me dicen, bueno, ya está ahí, ¿verdad? En la pantalla, y lo podemos leer. Salmos 40, del 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Y miren en la traducción del lenguaje actual, nos dice, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre la roca, me puso en lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Amén. Mire qué hermosa palabra, ¿verdad? Y sabemos que toda la palabra es poderosa y es la que nos despierta esa esperanza en los tiempos de críticos, de procesos, de la adversidad, las circunstancias. Pero mire que acá nos dice, ¿verdad? Que la verdadera esperanza es la que puede rescatar al hombre en la circunstancia en la que se encuentre, porque dice, ¿verdad? Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre la roca, dice, me puso en un lugar seguro, en el 2. Entonces, yo escribí aquí que la verdadera esperanza es la que puede rescatar al hombre. Es aquella que se pone en el Señor y es la seguridad, ¿verdad? De poder confiar en el Señor y el que hace las cosas en nuestra vida. Pero mire que yo quise dar inicio al tema porque se llama, ¿cómo se llama el tema? Sí, deleítate en esperanza, porque la palabra siempre nos va a invitar que estemos llenos de esperanza porque todos pasamos situaciones y circunstancias que nuestras fuerzas, nuestro ánimo y muchas cosas nos pasan en lo natural y menguamos. Entonces, muchas veces le atribuimos a las situaciones y retrocedemos, vamos retrocediendo, nos vamos cansando. Pero yo hoy le quiero hablar de esa esperanza viva, de esa esperanza eterna. Amén. De esa esperanza que tiene nombre y que es la que nos levanta y es la que nos rescata, como dice su palabra. Y miren, nos vamos a basar en Lucas 24, 13 al 27. Dice la palabra de Dios. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Hasta ahí vamos a leer ahorita, porque este pasaje, ¿verdad? De la palabra termina hasta el 27. Pero
Mire, hermano, que dice que iban dos de los seguidores de Jesús. Dice que no era de los dos de sus discípulos, sino alguien más que le seguía. Y dice que iban en el camino y dice que mientras ellos caminaban, iban hablando acerca de las cosas que habían acontecido. ¿Y qué cosas, verdad? Las cosas que habían pasado con Cristo, que le habían crucificado. Pero eso no es que les preocupara tanto a ellos, sino que, mire, dice en el 15, que Jesús se les acercó y caminaba con ellos. Amén. Y todavía dice que les preguntó cuál era la plática. Que mientras caminaban, ¿qué platicaban? Jesús le preguntó, él ya sabía que el acontecimiento en esos días era acerca de la crucifixión y que él ya no estaba en la tumba. Entonces por eso se acercó, ¿no? Eso nos dice en el 15. Dice que él llega con ellos y caminaba con ellos. Pero ellos no, imagínense que no se habían dado cuenta, mas sin embargo la palabra dice que ellos eran sus seguidores. O sea que antes de ese momento sí habían caminado, sí le habían seguido. Amén. Entonces, ¿por qué se llama, verdad? Que nos deleitemos en la esperanza. Porque ellos, aún sabiendo, aún escuchando lo que Jesús les hablaba, porque si eran sus seguidores, más de una vez yo creo que estuvieron en las parábolas, estuvieron en los milagros, y más sin embargo ellos no le reconocían. Pero mire que dice el 17, él los cuestiona. Ellos no se dieron cuenta de quién era Jesús. Amén. Ellos no se habían dado cuenta. Y en el 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y mire que estamos hablando de la esperanza. Y la esperanza en lo natural es un tiempo, puede ser de años, de días, de horas, que cada uno tiene ante un milagro, un resultado, una situación que nosotros necesitamos saber. Estamos esperando, puede ser una noticia, puede ser la sanidad, puede ser muchas cosas. En lo natural la esperanza se refiere a un tiempo, pero aquí de la esperanza a la cual nos habla la palabra es acerca, yo podía ver en el 21 que cuenta mucho el lenguaje que usamos ante los problemas, ante las dificultades, ante los procesos, ante las situaciones. Porque dice que ellos iban tristes. Iban, dice, ahí donde iban caminando, porque en el 17 Jesús les pregunta, ¿y por qué estáis tristes? O sea que ellos se habían entristecido por la situación pero no porque habían crucificado a Jesús, sino porque dice que ellos esperaban, ellos habían pensado que Jesús era quien nos iba a redimir. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ya lo crucificaron, ya se murió. Entonces, ¿ahora quién nos va a redimir? Entonces, para ellos, la esperanza era Jesús. Amén. Pero en ese momento, miren, en las situaciones, en esa espera, ¿cuál fue su lenguaje? ¿Cuál fue la actitud de estos dos hombres? Cuenta mucho la actitud que tenemos en la espera.
porque ellos estaban hablando con Jesús mismo y le dijeron, esperábamos. Y yo leía que esperábamos está en el tiempo pasado. O sea que ellos ya se habían dado por que ya no iba a pasar, de aquel que los iba a redimir. O sea que en su momento ellos sí pensaron que Jesús los iba a redimir de sus pecados. Ellos dicen que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto aconteció. Amén. Siendo que Jesús, ¿verdad?, ya había resucitado, y por eso se les apareció en el camino a estos dos hombres. Pero ellos, ¿verdad?, no lograron discernir. Entonces, yo escribí aquí que las pruebas producen otras cosas, no solo producen fe. Las pruebas no solamente producen fe, porque a veces nosotros hablamos muy seguros de la fe, muy seguros de lo que escuchamos, pero en medio de la situación, aquí dice que ellos iban en el camino, estaban en el camino, ¿verdad?, a Emaús. Entonces nosotros, cuando estamos en la situación, en las situaciones, las pruebas no solamente pueden producir, es muy difícil, ¿verdad?, que estemos pasando una situación y nosotros estemos gozosos y estemos con mucha fe y estemos, ¿por qué? Porque también las pruebas nos pueden producir enojo, nos pueden producir problemas emocionales, nos pueden producir irritabilidad. Cualquiera que sea el problema, a veces andamos irritables y decimos que tú no te imaginas cómo yo ando. Yo lo que no quiero es, si ando pensando en una situación de salud, de enfermedad o algo que en mis manos no está y que yo no puedo resolver, muchas veces andamos bajo las emociones del enojo, las emociones de la ira, andamos irritables y decir, no me hables ahorita, porque tú ni te imaginas en qué problema estoy, ni te imaginas cómo me fue hoy, ni te imaginas qué me toca hacer hoy. Entonces, miren, estos dos hombres lo dijeron todo con su lenguaje, con su actitud. Ellos mismos le dijeron a Jesús, esperábamos en aquel que nos dijo que nos iba a redimir. Y ya es el tercer día y no lo vemos, ¿verdad? Entonces, lo ideal, ¿verdad?, que en las pruebas buscáramos de Dios, nos aferráramos totalmente en la búsqueda del Señor. Pero ocurre lo contrario, ¿verdad? Las pruebas muchas veces te separan, te alejan. ¿Y cómo se ve? Con la actitud. Porque sea la actitud, como yo les decía, del enojo, de la ira, como puede ser también en una situación, hay gente muy depresible, ¿verdad?, con mucha tristeza en su corazón, y que en las pruebas siempre, en otra versión que yo leí, cuando le hace Jesús la pregunta, le decía, ¿y por qué andas cabizbajo? Les dice, aquí dice, ¿y por qué estáis tristes? Pero ahí en la otra versión le dice, ¿y por qué andan cabizbajos? Cabizbajos es que se nota en el semblante cuando alguien anda triste. O alguien te puede preguntar, ¿tiene usted algo? Porque usted es más alegre y como que lo veo que anda usted triste, lo puedo ver en sus ojos, lo veo diferente. Damos un semblante como de cansancio. Asimismo, Jesús pudo ver en ellos esa actitud, esa manera, ¿verdad?, de caminar. Y por eso Él se les acercó, ¿verdad? Y ellos, miren, ellos enfrascados y preocupados, que dijeron, en quien escuchamos que nos iba a redimir, ya no está muerto. Y dijeron claramente, ¿no?
Hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y a lo mejor pensaron y aún no hemos visto que él ha resucitado, ¿verdad? Ellos tuvieron duda. Y miren qué dice en el 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Amén. Yo cuando leía esto, mire hermano, yo dije, no es tan fácil vivir una prueba. No es tan fácil pasar procesos, porque lo que yo he entendido es que si pasamos una prueba, esa prueba tiene que pasar. Pero entramos en otro tiempo y vienen otras pruebas y vienen otros procesos. No porque ya terminó la prueba, nos vamos a jactar diciendo, ¿verdad? Ya terminó y ya está ahí. No, ¿verdad? Muchas veces vienen, pero debemos de estar preparados a través de que, miren, en el 15 ellos no se dieron cuenta con quién caminaban. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Aunque lo vieron, aunque estuvieron, aunque él habló, donde ellos estuvieron, no lo conocían. ¿Por qué? Porque mire que a partir del 25, lo que él les dice, 25, ¿verdad? Ya los últimos versículos, yo noté aquí que no lo conocían, porque no entendieron el mensaje de esperanza que cuando él estuvo dentro de ellos, con ellos, él siempre hablaba y siempre hacía, ¿verdad?, referencia a la palabra. Les hablaba de Moisés, les habló de Isaías, lo que profetizaron, ¿verdad?, mucho tiempo antes. Pero ellos, ¿verdad?, no entendieron ese mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque no conocían la palabra, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la esperanza. Lo tenemos nada más como un concepto de emociones y cada quien toma el concepto, decimos, ay, es que tengo esperanza. Es decir, que creo que va a pasar algo. Muchas veces así nos pasa. Pero la situación es que cuando no pasa, es como decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a ir a una iglesia, tenemos grandes expectativas de lo que va a ser Dios en nuestra vida, pero muchas veces ese concepto de esperanza nosotros lo llevamos a que ya no vamos a pasar nada dentro del evangelio. Pensamos que ya todo se va a terminar y nosotros nunca vamos a pasar situaciones. Que en nuestro tiempo y a nuestra manera ya no vamos a pasar situaciones. Y cuando nosotros lo pasamos, ya estando en Cristo, muchas veces, ¿verdad?, no entendemos el mensaje de esperanza que la palabra nos da. Amén. Porque mire que todo, la palabra de Dios, toda, desde un inicio y hasta el final, está escrita con mensajes de esperanza. Amén. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, si usted busca mensajes de esperanza, los versículos, y que le hable la
la palabra no como mensaje para que usted lo motive, sino para que crea, para que nos afirmemos más en el Señor, porque qué duras son las pruebas. Que muchas veces, aunque alguien nos dé una palabra, no, a veces no trae consuelo a nuestro corazón. Pero qué hermoso cuando la palabra nos habla, cuando conocemos la palabra. Eso nos conforta, eso nos anima, eso nos mantiene firmes. Amén. Entonces, muchas veces, ¿verdad? No se va a cumplir la expectativa de lo que nosotros tenemos en el camino del Señor. Pero la única diferencia va a ser de la manera en que nosotros hablemos. Y tenemos que, pero no hablar diciendo que nada más somos positivos, sino hablando la palabra a los problemas. Amén. Entonces, muchos dejaron de esperar, ¿verdad? Han abandonado a la esperanza. Porque mucha gente inicia 50 y poco a poco van abandonando. ¿Por qué? No lo sé, ¿verdad? Porque muchas veces nos dejamos de llevar de nuestras emociones. Imagínense que hoy, ¿verdad? Hubiera dicho nuestro pastor, ¿saben qué? Yo no voy a estar, va a impartir la hermana Madel, y usted hubiera dicho, no voy. Pero a mí ya se me había delegado algo. Imagínense que yo me dejara llevar por mis emociones y dijera, híjole, ¿y ahora a quién le voy a dar la palabra? ¿O qué voy a hacer? ¿O qué tristeza? ¿O qué enojo que no están los hermanos? La esperanza no es así, ¿verdad? No es por emociones. La esperanza es porque está puesta en el Señor. Nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces muchas veces habemos personas que dejamos de esperar en Él. Pensamos que Él ya no lo va a hacer. Pensamos que va a tardar mucho para que Él lo haga. Pero acuérdense que todo lo que el Señor, ¿verdad?, hace es en su tiempo, no en el de nosotros. Entonces nosotros tenemos que esperar. Amén. Así es que si alguien se duerme ahí, dígale, hermano, te estás durmiendo, dígale, ¿verdad? Miren, Primera de Timoteo 1:1 nos dice, ahí lo pusieron en la pantalla, que nos dice Primera de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, mire qué dice acá. Nuestra esperanza. Dice las cosas, dice la economía, dice, ¿quién es nuestra esperanza? Jesucristo. O sea que entonces, Él es la esperanza en sí mismo. Amén. Es por eso que cuando la gente abandona algo porque se desespera, su confianza no está en el Señor Jesucristo. Porque aquí la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Amén. Y mire, Romanos 15:13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Mire, usted debe de alegrarse en esta palabra. No, yo hoy que lo leía y lo volví a leer, mire, ya lo había leído y hoy que volví a leer esto, dice, y el Dios de esperanza. En la primera que dice, el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Aquí en Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz.
para que abundéis. ¿Dónde? En la esperanza. Pero primero dice el Dios de esperanza. Nos vuelve a referir y nos vuelve a remarcar que Dios es la esperanza. Y que nosotros no puede ser tan grande nuestra esperanza si no estamos en Dios. ¿Y quién nos va a llenar de gozo y de paz? Dios, ¿verdad? Porque Él es nuestra esperanza. Amén. Pero dice que por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mire, la esperanza, usted sabe que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, miren, Él mismo es la esperanza. Porque Él nos vuelve a hacer referencia que por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros regresemos a Salmos 4:1 que dice, pacientemente esperé a Jehová, dice, ¿verdad? Pacientemente esperé, no dice en Jehová, dice a Jehová, o sea, a Él mismo, ¿verdad? Pacientemente. Entonces yo dije, Señor, mire que la esperanza y que Él nos hace notar que Él es nuestra esperanza, no solo está en el Nuevo Testamento, porque Salmos está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y mire, pacientemente. Y acuérdense que los frutos del Espíritu, ¿qué son? Paz, gozo. Entonces, nos da, por medio del poder del Espíritu Santo, podemos esperar nada más. ¿Por qué? Porque aquí dice, pacientemente esperé a Jehová. Y entonces, la paciencia es el fruto, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Solamente a través del poder del Espíritu Santo nosotros vamos a poder abundar en esa esperanza, o sea, en el Señor. Amén. Entonces, Dios en sí mismo es nuestra esperanza. Amén. Entonces, no se trata la esperanza de un estado de ánimo. De decir, ahorita tengo esperanza y mañana ya no tengo esperanza. ¿Verdad? Esto no es como, por eso nuestra esperanza no puede estar en la riqueza, decía por ahí también un versículo que leí. ¿Por qué? Porque eso está y después ya no está y luego vuelve a estar, ¿verdad? Alguien pudo haber venido con 10 pesos en su bolsa, pero quizá mañana tenga 10,000 pesos en su bolsa. No sé, el Señor es así, amén. El Señor es así, amén. Entonces, la esperanza no se trata de una emoción. No se trata que si hoy estoy triste, se me terminó la esperanza. Y mañana otra vez tuve dinero y ya tengo una esperanza grande. No. La esperanza se trata, dice la palabra, de Dios mismo. Del Señor en sí mismo. Amén. De lo que Él produce en nosotros mismos. Si usted y yo, ¿verdad?, tenemos esa relación con el Señor, no importa lo que pasemos, Él es nuestra esperanza. Amén. Él es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es que ya no tengo esperanza en el Señor. No, la esperanza no es así, ¿verdad? Porque dice que el que espera en el Señor pacientemente, ¿verdad? Es ahí donde dice que el Señor nos ha levantado desde donde estábamos. ¿Por qué? Porque ese fruto de la paciencia viene del Espíritu Santo. Amén. Proviene del Espíritu, ¿verdad? Y entonces nosotros en la prueba, en la situación, ¿qué queremos? Que el Señor, ¿verdad?, nos quite, si traemos un dolor, que ya pase, ¿verdad? Pero de inmediato.
Si necesitamos un milagro de parte de Dios en la familia, en la economía, estamos pasando diferentes situaciones, queremos que el Señor nos responda ya y que se termine ese tiempo de espera. Pero el Señor quiere que nosotros abundemos en esa paciencia. Mire que los procesos es sacar lo mejor de nosotros, es examinarnos y decir, Señor, ¿qué área con este proceso, qué área estás tratando conmigo? Porque a veces decimos, no, es que yo soy puro ataque, ataques, más ataques y todo, ¿verdad? Se lo atribuimos a alguien que no es Dios. Pero el Señor nos permite pasar procesos para que nosotros podamos entender de aquello que estamos carentes, de aquello que nos hace falta en el momento. Quizá estamos pasando un proceso donde teníamos nada más un 70% de confianza, un 20% de fe. Porque cuando estamos pasando los procesos, ahí es que es nuestro examen, para ver cómo estamos de fe, cómo estamos de confianza. Amén. Entonces, los procesos no todos son de muerte o de retroceso o de ruina. También sirve para que nosotros crezcamos. Por eso Dios nos permite, porque ahí nosotros podemos entender qué nos está haciendo falta. Y es ahí donde nuestra esperanza que está en el Señor podemos decir, yo sé que el Señor está trabajando en este asunto, ¿verdad? En mi vida. Y hasta le damos gracias al Señor. Y decimos, gracias Señor, porque me di cuenta que yo no confiaba tanto en ti. O que yo no tenía la fe suficiente para pasar un proceso. Mas, sin embargo, con esto me estoy dando cuenta lo que me falta y nosotros se lo podemos pedir a Él. Y ahí es donde nosotros pasamos las situaciones con esa esperanza que necesitamos. Miren, Salmos 31:24 nos dice, esforzaos todos vosotros lo que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar su presencia en todo tiempo. Y su presencia también la vamos a encontrar. Miren por qué estos dos hombres que iban hablando acerca de que estaban preocupados, que en quien esperaban ya no estaba, que era Jesús. Y en el 25 él les dice, ¿verdad? Que él habló desde Moisés hasta los profetas de su venida. Pero ellos no lo entendieron. Y que era, dice pues, y les dije, no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Pero más antes les dice, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, porque ya estaba hablado. El profeta Isaías, ¿no? Ya había profetizado acerca de Jesús y lo que iba a pasar. Entonces nosotros nos tenemos que esforzar a tener ese conocimiento de la palabra. Aquí nos dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. ¿Para qué? Para que tome aliento vuestro corazón. Quizá mucha gente nos anima ante un problema y nosotros decimos, es que no es la palabra que yo quiero escuchar. No es el consejo que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar otra palabra, algo que realmente sé que viene de parte de Dios. La realidad es otra. Así es. Entonces nosotros, hay palabras que no nos llenan en nuestro corazón. Y aquí dice que nos tenemos que esforzar para que nuestro corazón tome aliento. Pero ¿cómo? ¿Cómo, verdad? Sí,
Pero aquí dice que ellos no habían creído porque no atendieron todo lo que se habló desde Moisés hasta los profetas. Entonces yo estaba entendiendo que la palabra de Dios está viva y dice que está viva y es eficaz. Y mire, aquí no hay errores, ni las profecías, ni la palabra, ni las promesas, ni todo es verdad en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces nosotros nos tenemos que esforzarnos de tener el conocimiento de la palabra, conocer la palabra de Dios. Amén. Para que nosotros despierte ese aliento. Entonces, porque mire, ellos cómo podían confiar, esos hombres que iban en el camino, cómo podían confiar en el Señor si ellos no lo conocían. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a confiar ante una prueba si no conocemos qué dice aquí? Si no conocemos que hay muchas promesas, si no conocemos las profecías que quedaron escritas. Y nosotros, en nuestra lucha con las circunstancias, mire, están las luchas y las circunstancias contra la esperanza, porque nosotros estamos esperando en el Señor. Pero ¿cómo vamos a combatir, se puede decir, en los procesos? Por medio de la palabra. Nosotros le tenemos que hablar a los problemas a través de la palabra. Es por eso que nosotros tenemos que conocer las promesas del Señor. Que quizá estemos pasando una circunstancia, pero el Señor está hablando a través de su palabra. El Señor aquí no dice que ni una coma, ni una tilde, nada, ¿verdad? Esa es una palabra real, es una palabra verdadera. Ese no tiene, ¿verdad?, errores, la palabra. Quizá el que te va a dar una palabra y usted dice, no, es que no me convenció. Bueno, tengamos el conocimiento de la palabra. Porque ellos, por desconocer, por no atender lo que se había hablado de la palabra, no podían identificar quién era Jesús. Porque Jesús allí iba en el camino. Jesús se les apareció a estos dos hombres, ¿dónde? En el camino, y habló con ellos. Y ellos habían sido seguidores de él. Amén. Miren, muchas veces, como dice acá esta palabra, muchas veces en el camino, en el caminar, se nota, ¿verdad?, la tristeza en el rostro o en nuestras facciones, de que estamos pasando una situación. Y como yo les decía, en otra versión dice cabizbajos, y si buscamos otras versiones va a decir quizá acongojados, quizá va a decir de otra manera, pero que al final de cuentas se nota la tristeza, cuando hay una tristeza. Mas, sin embargo, muchas veces la palabra, usted va a pasar los procesos a través de la palabra de una forma segura, con seguridad. Amén. Y no es que vaya a ser altivez o arrogancia, que usted lo pase de una manera segura, porque aquí dice que iban cabizbajos. Me imagino yo que tristes, viendo hacia abajo, porque en ellos ya no había esperanza para ellos, porque ellos habían creído que Jesús los iba a redimir. Pero mire, yo tomé una palabra en estos tiempos, y yo decía, está en Salmos, y yo decía, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa palabra la hice mía. Y oraba yo con esa palabra y oraba yo con esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos situaciones, tenemos que tomarnos de la palabra. ¿Y qué nos dice en la palabra de Dios, verdad? Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces significa que nosotros, aunque estemos pasando las situaciones, tampoco tenemos que andar
sin esperanza, sin fe. Tampoco vamos a andar, ¿verdad?, cabizbajos, porque decimos ya no tiene solución. Es que ustedes no se imaginan que mi problema ya no tiene solución, sino que dice, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el único, ¿verdad?, que nos puede sacar, como nos dice Salmos 41, ¿verdad? Entonces, tomar nosotros los procesos, también los procesos son esas oportunidades de acercarnos más al Señor, de esa búsqueda más continua, porque mire que cuando pareciera que todo está bien, nosotros dormimos a gusto, nuestras horas, no nos despertamos y andamos, ¿verdad? Parece que muy tranquilos por la vida. La situación es cuando estamos pasando una situación. Oramos, ¿verdad?, 3 veces en el día y si es posible, donde andamos, le andamos clamando al Señor, ¿verdad? Incluso hasta con nuestra mente le andamos clamando al Señor. ¿Por qué? Porque quisiéramos, mire, que ese desierto, que ese valle de sombra, nosotros lo pasáramos en un abrir y cerrar de ojos, con un paso. Pero todo eso tiene un proceso, tiene un tiempo. Y en ese tiempo, nosotros, ¿verdad?, quisiéramos estar orando todo el día para que ese proceso, si es posible, se termine en un día, en un momento. Ya no queremos pasar las situaciones. Pero nosotros, ¿verdad? Yo he entendido que los procesos son oportunidades que nos acercan al Señor. Es por eso que Él nos permite pasar situaciones. ¿Por qué? Para acercarnos al Señor. Porque Él sabe que de esa manera hasta nuestra mente va a estar enfocada en los problemas, en el estar pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos ayude. Porque hay situaciones que en nuestras manos no están, pero en la del Señor sí, ¿verdad? Pero nosotros quisiéramos que fuera en un abrir y cerrar de ojo pasar los problemas, pero no, ¿verdad? Entonces, los procesos no nos debemos entristecer o retroceder, sino tomarlo como esas oportunidades de decir, gracias Señor, si no fuera por este proceso, quizás no estuviera yo orando en la madrugada o a la medianoche o al despertar, yo no lo sé, ¿verdad? Cada uno tiene su hora de orar. Y entonces el Señor lo que quiere es fortalecernos, lo que quiere es animarnos y que podamos ver su gloria a través de los procesos. Él se quiere glorificar en los problemas que nosotros pasamos. Es por eso que nosotros tenemos que saber que los procesos son temporales. En una palabra dice, ¿verdad?, esta leve tribulación. O sea que es pequeña, pero para nosotros no lo queremos pasar, ¿verdad? Entonces, son oportunidades para acercarnos al Señor y que en esos momentos de alegría también buscarle, también estar animado, ¿verdad?, en todo tiempo, que es muy difícil, pero que el Señor por eso permite los procesos. Amén. ¿Qué más podemos decir, verdad, acerca de la palabra, verdad? Que muchas veces cada uno está pasando pruebas y situaciones. Usted está pasando, ¿verdad?, ahora una prueba, yo estoy pasando otra y cada uno de los hermanos pasamos una prueba. Pero ¿cómo nosotros podemos regocijarnos en las pruebas? ¿Cómo nosotros podemos pasar la prueba con esa esperanza, con ese gozo? Y mire qué nos dice Filipenses 4:11. Mire, ahí nos habla acerca del apóstol Pablo, que él hizo, ¿verdad?, para aprender a estar contento en las pruebas. ¿Cómo le hizo él para pasar con contentamiento las pruebas?
Mire, ¿qué nos dice? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y en el 12, mire, en el lenguaje sencillo nos dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener en todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Pero en el 13 dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y en la Reina Valera, ¿qué dice el 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Nos da una lección de cómo nosotros contentarnos ante cómo pasar esas dificultades. Por eso dice que nuestra vida es un proceso donde ocurre para saber qué es tener y qué es no tener, para que exista contentamiento en nuestra vida. Porque imagínense que si nada más supiéramos tener y el día que no tengamos, ¿qué vamos a pensar del Señor, verdad? Que nos está castigando, que que no nos ama, que se ha alejado de nosotros. No, ¿verdad? Porque aquí dice el apóstol Pablo que él ha aprendido a estar satisfecho, dice en esta versión. He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Entonces, ¿en qué radica, verdad, el contentamiento? En estar satisfecho con lo que ahora tenemos. Y como les ponía el ejemplo, quizá ahorita trae 10 pesos en su bolsa, pero quizá mañana Dios lo sorprende. Amén. Y entonces usted va a saber decir, ¿verdad? A lo mejor tengo solo para mi moto, pero después va a haber para más, ¿verdad? Para venir a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque en el Señor está nuestra confianza. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Dice que nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra esperanza. Amén. Entonces aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tener y el no tener es todo, ¿verdad? Y solamente en Él podemos ser fortalecidos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza. Mire, yo quiero ir terminando, ¿verdad? El tema. Por eso yo le puse deleitándonos en la esperanza, pero en la esperanza en Dios. La esperanza que es nuestro Dios. Que Él sea nuestra esperanza. No solo esperar en Él, sino esperarlo a Él. Amén. Él como nuestra esperanza. Pero ¿de qué manera lo vamos a conseguir? En esa búsqueda, a través de su palabra. Lea la palabra, conozca la palabra, que la palabra se vuelva en nuestra vida viva y llegue a ser eficaz en nuestra vida. Amén. Amén. Porque hay veces que en las circunstancias no vivimos la palabra. Nos decaemos, nos angustiamos. Yo hace unos meses pasé un tiempo de temor, de miedo, donde me despertaba a la medianoche y no me daba miedo porque estaba sola. Me daba miedo el pensar otras situaciones. Decía yo, mi hijo no está aquí en la casa. ¿Dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué le estará pasando? Era un miedo. Y entraba yo como en crisis de esas ansiedades en las noches. Entonces, nada más nosotros, pero la palabra me fortalecía. Iba yo a la palabra y el Señor hablando, ¿verdad? Y yo empezaba a orar el Salmo 23 y decía,
aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, ¿verdad? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y empezaba yo a orar la palabra. Empezaba yo a tomarme del Salmo 91. Empezaba yo a orar la palabra. Empezaba yo a declarar la palabra. Amén. Empezaba yo, ¿verdad? Agarraba yo la palabra y aunque mi hijo no estaba conmigo, yo le profetizaba las promesas del Señor. Le profetizaba a mi casa. Llegaba yo a su cuarto y le ungía su cuarto y le ungía su ropa y le oraba yo a su ropa y le oraba yo a su puerta de su cuarto. Y en los momentos, ¿verdad? De angustia que dice la palabra. En mi angustia yo clamé a ti. Y él me oyó, dice. Y él me libró de todos mis temores. Amén. Porque si platicamos mire, y si yo platicaba con alguien quizá me decía, me atemorizaba más de los lugares. Entonces yo por eso omitía, ¿verdad? Mejor platicar y yo decía, Señor, yo me voy a tomar de tu palabra. Es cierto, ¿verdad? Es cierto de los lugares donde andemos, pero Señor, tú eres mi confianza, ¿verdad? En el Salmo 91 hay una parte que dice, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y yo decía, Señor, yo tomo esa palabra, Señor, yo la tomo y llega, ¿verdad? Hasta donde anda mi hijo. Pero tenemos que conocer la palabra. Porque teniendo la palabra, teniendo acceso a la palabra, muchas veces nosotros nos frustramos, nos entristecemos y hay gente, ¿verdad?, de que se ha muerto hasta en depresión, con tristeza. ¿Por qué? Por la mente, por los pensamientos. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a combatir nuestros pensamientos, nuestros temores? A través de la palabra. Tomemos la palabra. Que tengamos ese conocimiento. Amén. Y mire, yo ya terminé el tema, pero yo quiero dejarlo con una palabra, no sé si te di Job 14:7. Ah, sí, perdón. Mire esta palabra. Léala en esta noche y nos quedemos con esta palabra. Amén. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Amén. Mire, igual yo leía hoy esta palabra y dice, si el árbol, ¿verdad? O porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, porque estamos hablando de la esperanza. Y miren, un árbol cortado no significa, ¿verdad?, destrucción, no significa muerte. Al contrario, ¿verdad? ¿Qué dice? Queda de él esperanza, aún va a retoñar, aún sus renuevos, porque si usted corta una rama, ¿verdad?, que vuelven los renuevos, va volviendo las ramitas. O yo he visto también que hay árboles que les cortan la rama y lo siembran. Y verdad que del mismo árbol vuelve a nacer otro árbol con una rama que quizá dijéramos ya está cortada, ya no tiene vida. Pero mire, esta palabra a mí me igual hacía rema en mí, hoy que la estaba leyendo y qué hermosa, ¿verdad? Y dice que nosotros, aun que estemos pasando situaciones, queda esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos perdido algo. Se nos ha quitado algo. Se nos ha limpiado, se nos ha quitado muchas cosas, hemos perdido muchas cosas. Pero dice que aún estando cortado, aún aunque se nos haya quitado algo, pareciera que ese proceso ya es de muerte, ¿verdad? Que ya es el final de nuestra vida. Pero mire qué dice la palabra. Por eso es necesario conocer la palabra. Dice que para el Señor no es así. Dice que para el Señor aún queda de nosotros esperanza. Amén.
Quizá mucha gente dirá, no, es que ya no vas a salir. Es que ya no tenemos compostura, dijeran por ahí. Ya no, decía alguien por ahí, ya no se va a componer. Pero en el Señor sí, ¿verdad? Para el mundo, no, ¿verdad? En lo natural, no, pero nosotros no tenemos los ojos puestos en el mundo, o los oídos puestos en lo natural. Porque la gente quizá va a decir, no, va a salir igual. No, ya no tiene compostura, pero el Señor dice que si aún fuere cortado, de él queda esperanza. Amén. Si nuestra esperanza está en el Señor, si nuestros ojos están en el Señor y todavía dice que vamos a esperar, mire, que retoñen los renuevos, o sea, las cosas nuevas. Se nos van a quitar unas, pero dice que ahí va a venir, dijeran en mi pueblo, los hijuelos, ¿verdad? Lo que vienen haciendo nuevo, y aunque dolió, ¿verdad? Cuando quitaron algo que se nos haya quitado, pero ahí dice, miren, qué hermosa promesa. Qué hermosa promesa. Yo de verdad dije, Señor, de todo lo que me diste me voy a quedar con Job 14:7, ¿verdad? Así es que en esta noche, ¿verdad? Cobremos ánimo a través del Señor, que Él es nuestra esperanza. Y cuando estemos pasando situaciones, momentos críticos, tomarnos de la palabra. Amén. Para que nosotros podamos salir adelante. Así es que les invito que se pongan de pie en esta noche. Y le agradezcamos al Señor. Le demos gracias al Señor en esta noche y le demos gracias también por los procesos, y que el Señor nos ayude a seguir pasando las situaciones, las circunstancias, mientras estemos en esta tierra, en esta vida, Él nos pueda sostenernos. Amén. Padre, gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos trae esperanza, Padre, de quién tú eres, Señor. A través de tu palabra te conocemos tus características, conocemos tus atributos, Señor. Conocemos, Padre, que tu palabra dice que tú eres amor, Señor. Gracias te damos porque tú has sido bueno. Gracias porque en medio de la adversidad, en medio de nuestras tristezas, de las circunstancias, en medio de esas noches sin dormir, Señor, en esas preocupaciones, Padre, tú has estado con nosotros, Señor. Tú has estado sosteniéndonos, tú has estado, Padre Celestial, tomándonos de nuestra mano, Señor. No nos has soltado. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que este tiempo, Padre, que cada uno de mis hermanos termine un proceso, Señor, pueda ir creciendo, pueda ser fortalecido en ti, Padre. Que nuestra confianza y nuestra fe aumente, Señor, a través de los procesos, Padre. Que podamos identificar qué quieres de nosotros en medio de los procesos, Padre. Te pedimos, Señor, que te conviertas en nuestra esperanza, Señor, que nos fortalezcas, que podamos decir que todo lo podemos en ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Padre. En esta noche, Señor, te pedimos esa fuerza, te pedimos fortaleza a nuestra vida, Señor. Te pedimos fortaleza, Padre, en ese caminar contigo, Padre. En esa decisión que tomamos, Señor, un día de caminar contigo, Padre. Padre, te pedimos en esta noche que tú seas, Padre,
fortaleciendo para caminar en nuestro propósito, Señor. Guarda nuestro propósito en ti, Padre, que podamos seguir caminando, Señor amado. Te pedimos en esta noche que fortalezcas la vida de mis hermanos, Padre. Fortalece su vida, Padre, el que está iniciando el camino, Señor, así como cada uno de mis hermanos que ya tienen tiempo en el camino, Padre. Fortalécenos, guíanos, Espíritu Santo, que podamos obtener ese fruto tuyo, Señor, de la paciencia, y que en esa espera esperemos en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar, a nuestra casa, Padre, el que va a viajar a Tuxtla, Señor, el que se va a quedar aquí en Berriozábal. Guárdanos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, Padre, porque si tú vas con nosotros no temeremos, Señor. Guárdanos, guíanos, Señor, líbranos de todo mal. Padre, te lo pedimos, Señor, y que podamos terminar el día con bien e iniciar, Señor, nuestro día, Padre, de tu mano, bajo tu cobertura, bajo tu protección, Padre, bajo tu misericordia, Señor. Podamos iniciar, Padre, estos días, Padre. Te pedimos nuevamente por nuestros pastores. Guárdalos, cúbrelos con tu sangre poderosa, Señor. Líbralos de todo mal, Padre, y que ellos puedan regresar con bien. Te damos gracias por todo en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Amén y amén.